Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la Feria del Libro de Madrid, en esta 84 edición, en esta espléndida tarde de martes, en la Plaza de la Ciencia y de las Universidades y en la parte posterior de la caseta de la Unión de Editoriales Universitarias, que está decorada con este mural que bueno, nos encanta y es la manera en la que ha decidido la UNE presentarse en esta edición de la Feria del Libro de Madrid. Y tenemos con nosotros, bueno, hoy era un día muy especial porque teníamos en el pabellón iberoamericano el segundo encuentro de edición universitaria y científica, en el que ha habido varias jornadas y mesas redondas, y hemos acabado la tarde, ha sido un broche de oro organizado junto con la Casa de Velázquez, pues un broche de oro en el que se ha hablado del ecosistema de las revistas científicas universitarias en el contexto de la ciencia global, ciencia abierta, estrategias de visibilidad e impacto, o sea, el tema, o sea, un gran tema al que todo el mundo le interesa. Vale, pues en esa mesa han participado Nancy Bartier, que es la directora de la Casa de Velázquez, y Luis González Fernández, que es redactor jefe de la revista, ya esto lo españolizo porque en francés no sé si me va a salir, Melanges de la Casa de Velázquez. Es una revista generalista de temas hispánicos, especialmente historia, literatura y arqueología. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por habernos permitido robaros un poquito más de tiempo ahora tras la mesa redonda. Vale, nos queríamos hablar con vosotros porque, bien, estamos en la Feria del Libro. Y hemos venido a hablar también de revistas científicas. Claro, mi primera pregunta sería, ¿qué tal conviven el libro académico, el libro científico y las revistas en este momento en el que parece que las revistas son como la joya de la corona para los sistemas de evaluación científica? Nancy, bueno, escuchamos a ti. Luis, coge. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas. La verdad es que cumplen dos papeles distintos, o sea que las revistas son una manera de desarrollar muy rápidamente unos conocimientos, unos saberes debidos a la investigación. Tienen un papel importante en la evaluación de los investigadores y obviamente un artículo en una revista te cuesta menos tiempo, menos trabajo que un libro. Hasta tal punto que, bueno, hoy en día en ciertos países, estamos en España, se valoran más los artículos que los libros. En Francia no es tanto el caso porque el libro, como una parte de tu vida intelectual al que le dedicas horas, días, meses, años, a veces, pues sigue siendo como un pilar. Y los artículos pues son una manera de empezar una investigación, de declinar variantes, pero realmente el pilar es el libro y hasta diría que el libro en papel, bueno, estoy un poco abogando a la inversa de lo que se promueve ahora de la ciencia abierta digital, pero seguimos con ese ideal del libro como parte de tu trayectoria intelectual. Luis, desde tu posición, desde tu experiencia de redactor jefe de una revista científica, bueno, ¿cómo lo ves tú y qué te cuentan los autores al respecto? Es decir, que en tu contacto con los autores, ¿cómo viven los autores esta situación, ¿no? O esta convivencia? Pues según con quién se hable, ¿no? Ya ha dicho Nancy que en Francia, por ejemplo, la cultura investigadora es un poco distinta. Se premia mucho el libro. También en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, el tener un libro o tener dos libros es garantía casi de ir medrando en su profesión, ¿no? Subiendo escalafones, ¿no? Mientras que los artículos, pues bueno, sí se van acumulando y tienen quizás menor valor. Aquí en España, sí, hasta donde sabemos, el tener artículos en revistas indexadas es importantísimo, ¿no? Por el puntaje que eso... Hay algunas
personas que sí que privilegian el artículo por lo que acaba de decir Nancy, porque es breve, porque implica X meses de investigación quizás y un mes o dos de redacción, más luego el proceso de publicación, que puede ser más ágil que el del libro. No siempre lo es, ¿no? Pero depende de la revista a la que uno lo mande, ¿no? Entonces son consideraciones que toman en cuenta la rapidez de la ejecución del trabajo de investigación, la rapidez de publicación posible también, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los productos, llamémoslos así, ¿no? Sí. Todos los productos editoriales, desde la reseña hasta el monográfico colectivo y monográfico individual, tienen su valor en la carrera de un investigador, porque son diferentes ejercicios, ¿no? Y cada uno de ellos aporta algo. Cuando yo llegué a la jefatura de la revista de la Casa de Velázquez, se había decidido acabar con las reseñas. Yo me opuse y luego lo hablamos en comité editorial y al final decidimos mantenerlas, y es una sección que sigue teniendo un valor muy grande, ¿no? El que el investigador se lea un libro, reflexione, piense y luego entre en debate con el libro, ¿no? Y es quizás la expresión mínima de la investigación, la reseña, ¿no? O la nota, ¿no? Nancy, ¿cuáles han sido bueno, junto a vosotros en la mesa ha estado Nacho Pérez Alcalde, que es vicedirector de Editorial CSIC, y Laura Figueroa es la coordinadora de la red Al Texto, y Jacobo Sánchez Hermida de Ediciones Universidad de Salamanca, que es quien nos ha moderado. ¿Cuáles han sido las ideas que habéis intercambiado y compartido? Bueno, muchas ideas y muchas perspectivas, era al respecto muy interesante, pero bueno, una cosa me importa en particular, que es la cuestión de los idiomas en los que se difunde tu investigación. Y bueno, yo estuve hablando de una especie de ola de nuevas revistas en Francia desde hace unos 15 años, que son revistas sobre los mundos ibéricos e iberoamericanos, donde hay una pluralidad de lengua, bueno, francés obviamente, pero también español, portugués, catalán, euskera, etcétera, que permite también, porque bueno, como son consultables online, pues no tienes que, bueno, vas a los artículos cuya lengua manejas. Y para un autor, y bueno, yo escribo lo mismo en francés que en español, pero no escribo de la misma manera y de los mismos temas. O sea que un idioma, y bueno, con esto voy un poco arremetiendo, se dice así, contra el todo inglés, porque yo escribiendo en inglés, pues mi pensamiento se seca, se reseca. En cambio, en mi idioma materno, pues hay una diversidad de matices que no alcanzo en otros idiomas, en español un poco más. Entonces, pues esa dimensión de abogar por la pluralidad lingüística a nivel de transmisión de conocimiento, dependiendo obviamente del contenido, del contexto, y bueno, esto sobre todo en ciencias humanas y sociales, que bueno, donde el matiz es muy importante. Me contabais, Luis, antes de empezar la entrevista, que bueno, en ese sentido las revistas son mucho más democráticas, por decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra, pero es la primera que se me ocurre, por la diversidad lingüística o el multilingüismo en las revistas científicas ya está aceptado, ¿no? O sea, ya es una realidad. No en todas, hay algunas revistas que todavía mantienen, por muy diversas razones, el emplear una sola lengua. Puede ser una cosa tan sencilla como que la plantilla, o sea, quien se encarga de la revista no tiene pericia en otras lenguas, ¿no? Nosotros como hispanistas, pues ya, bueno, yo soy español, pero bueno, nosotros como hispanistas ya tenemos nuestra lengua materna, sea cual sea, y luego el español, con lo cual ya funcionamos en dos idiomas y somos capaces de leer y de corregir en esos idiomas. Pero ¿qué ocurre para alguien que es monolingüe? Entonces tiene la capacidad de leer un texto una vez evaluado y de encontrar los errores tipográficos para luego corregir. Es una pregunta que hay que hacerse. Nosotros en la revista aceptamos básicamente todas las lenguas peninsulares. En euskera nadie nos lo manda generalmente. Creo que eso es una cuestión simplemente de que igual quieren un lectorado más amplio y prefieren el castellano u otra lengua.
pero en catalán sí que tenemos publicaciones, en italiano, bueno, no es La Península, pero en italiano también, en gallego también, en portugués, evidentemente, todos estos idiomas. Yo no soy capaz de corregir el portugués, no soy capaz de corregir el gallego y tampoco el catalán. Lo puedo leer y puedo saber si el artículo es de calidad, pero no llego a esa pericia, ¿no? Entonces, es una cuestión que yo me planteo a veces. Habré dejado escapar algún error aquí, pero volviendo a la pregunta, sí que es más democrático el que cada cual escriba en la lengua en la que está cómodo, en la lengua que maneja mejor, ¿no? Para poder transmitir sus ideas de la mejor manera posible y no, por ejemplo, en un mal inglés, que también eso recibimos, artículos de personas que nos escriben en inglés porque quieren supuestamente ser más leídos, cosa que es una falacia, diría yo, en el mundo por lo menos en el que nosotros manejamos de historia, de literatura, de arqueología, no te van a leer más porque escribas en inglés, quizás hasta te lean menos algunos, pero sí, tenemos artículos que están bastante mal redactados, entonces esos van se rechazan, ¿no? Simplemente. ¿Vosotros creéis que realmente es el gran desafío de la ciencia en estos momentos? O sea, el tema del multilingüismo, no en estos momentos, sino uno de los retos, uno de los desafíos, porque está el desafío de la ciencia abierta, el tema de la evaluación de la ciencia abierta, o sea que hay muchas cuestiones, pero el tema del multilingüismo cada vez es más reivindicado por las personas, no sé, por las comunidades que no son anglosajonas, ¿no? Que no hablan inglés. Entonces, ¿creéis que es realmente uno de los grandes desafíos y no el desafío por antonomasia? Nancy, ¿tú cómo lo ves? Es uno de los desafíos, porque también hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de cosas que, bueno, de la sostenibilidad de las revistas en relación con su financiación. Pero la cuestión del idioma es algo, diría que político, o sea que defender el multilingüismo, defender que tú puedas elegir la lengua en que vas a difundir tu investigación, pues es no es solamente una cuestión de, no vamos a decir, lingüística, sino que esto conlleva toda una visión del mundo. Yo lo veo cuando hablo en español, no tengo los mismos referentes culturales que cuando hablo en francés y domino los dos. Entonces es realmente, y esto no se considera lo suficientemente, porque como hay herramientas que te permiten, pues tú con el DeepL puedes traducir de manera perfecta, pero es traducir, no es expresar. ¿Y cómo averiguas que DeepL te lo ha traducido bien? O sea que es realmente defender no solamente un idioma, sino una visión del mundo, y esto me parece absolutamente fundamental en un momento en que ciertos países pues quitan ciertos idiomas de ciertas páginas web. ¿Cómo lo Sí, ves? pues yo diría, suscribo a lo dicho, que sí que es una cuestión política, o sea, realmente muy política, la del idioma, ¿no? O sea, pienso que también, al mismo tiempo, felizmente tenemos la pluralidad lingüística. O sea, me trae a la memoria Babel, ¿no? Qué triste sería el mundo antes de Babel si todo el mundo se entendía, hablaban el mismo idioma, no quiere decir que se entendían, ¿no? Y esta pluralidad yo creo que la tenemos que defender absolutamente. Estamos en un mundo, por lo menos el mundo progresista, digamos, en el que se está defendiendo la pluralidad sexual, ¿no? Que se acepte, ¿no? La pluralidad sexual, la pluralidad étnica y todo lo demás, y vamos a retroceder en lo que es lo lingüístico porque el inglés se quiere imponer como una especie de lengua franca. Creo que no, lengua franca siempre la hay, siempre nos entendemos en algunos términos, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo menos seguiremos abogando por eso, y la mayoría de las personas con las que hablamos de ciencia y conciencia, como se suele decir, sí que tienen esta misma óptica, ¿no? Y que el que quiera escribir en inglés que lo haga, y bueno, felizmente puede hacerlo si quiere, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Gracias por venir al encuentro, el segundo encuentro iberoamericano, por participar, por venir a la Plaza de la Ciencia y de las Universidades. Y nada, pues nos encontramos ahí en el camino, porque tenemos muchas cosas en las que coincidimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.